Yo creo que no hay para allá porque llegó una sola flechita.
Doctor Camilo, buenas noches. ¿Me confirma el audio, por favor? Hola, hola. ¿Me escucha, doctor? Sí, fuerte y claro. Perfecto, vamos a iniciar. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso de actualización terapia neural. El ponente a cargo el día de hoy es el doctor Cristian Cárdenas Moreno desde Colombia. Antes de comenzar con esta exposición, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el doctor solicite su participación. Y para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la respectiva certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan lo va a estar respondiendo el doctor al final de la ponencia. Buenas noches, doctor Camilo. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches para todos los presentes. Buenas noches, Flor. Damos inicio en 2 minuticos, ¿vale? Muchas gracias.
Muy buenas noches para todos, sean bienvenidos el día de hoy. Un placer, me presento, mi nombre es Cristian Cárdenas, soy su oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia de la especialidad de Sanidad Naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología e imágenes diagnósticas. Cuento con diplomados en medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia y didáctica universitaria. Bien, interrogo si el audio es bueno. Flor, ¿me escuchas bien? Sí, doctor, se lo escucha muy bien. Dale, perfecto, muchas gracias. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la capacitación propuesta. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre terapia neural. ¿Listo? A continuación les voy a compartir el material, las diapositivas. Perfecto. Bueno, bien. Para hablar de terapia neural es necesario, ¿ya?, tener identificada y tener claridad sobre el sistema nervioso autónomo. ¿Listo? ¿Por qué? Vamos a partir, ¿ya?, de que la terapia neural es un sistema, una subespecialidad médica, una rama compleja de carácter sintético y de carácter integral, cual tiene un objetivo, ¿ya?, el cual no se centra en abordar la enfermedad, sino abordar directamente al enfermo como un todo, donde la interacción entre mente, cuerpo, emociones y ambiente tiene una repercusión tanto en el curso y la aparición de los procesos fisiológicos y mórbidos del organismo. En este orden de ideas, ya podemos entonces deducir que la terapia neural se va a encargar de qué? De tratar directamente el dolor. Es decir, no va a ser un tratamiento regenerativo, sino un tratamiento netamente álgido, ¿ya?, que va a tratar de forma directa consecuencias del mismo. Esta intervención en terapia neural se realiza, por lo tanto, mediante un análisis exhaustivo que tiene en cuenta diversos factores de la historia del paciente, orientado a generar una nueva respuesta adaptativa del organismo mediante la aplicación con procaína. Antes de irnos de lleno, ¿listo?, vamos a dar un pequeño esbozo sobre el sistema nervioso autónomo. Esta es la parte del sistema nervioso central y periférico que se va a encargar puntualmente de qué? De la regulación de las funciones involuntarias del organismo. De tal manera, ya que lo que va a buscar es el mantenimiento de la homeostasis interna y de las respuestas de adaptación ante las variaciones del medio externo o del medio interno. De esta manera, ya, lo que va a ayudar a hacer es poder controlar, entre otras funciones, la presión arterial, la motilidad y las secreciones digestivas, la emisión urinaria, la sudoración y la temperatura corporal. Algunas de estas funciones se van a encontrar controladas totalmente por el sistema nervioso autónomo, mientras que otras van a estarlo controlado de manera parcial. El sistema nervioso autónomo se va a dividir, ¿ya?, en el sistema nervioso autónomo central, el cual va a tener en cuenta aquella integración de actividades netamente del sistema nervioso, como a todos los niveles del eje cerebroespinal y actividades referentes, las cuales pueden ser iniciadas a partir de centro o de lo que llamamos puntos específicos. En conclusión,
el sistema nervioso autónomo se va a encargar objetivamente de poder regular las funciones de los órganos mediante los reflejos viscerales, los cuales son de manera inconsciente y que en ocasiones se van a producir como una serie de respuestas a cambios en actividades somáticas motoras y sensoriales. Aunque la mayoría de las funciones, ya que regula el sistema nervioso autónomo, se encuentran fuera del control consciente, las emociones y los estímulos somatosensoriales lo pueden influenciar de manera profunda. Entonces, en conclusión, el sistema nervioso autónomo se va a encargar de poder dirigir, ya, de poder regular algunas funciones inconscientes de las anteriormente nombradas. Por otro lado, hay que tener entonces presente que el principal centro organizativo del sistema nervioso autónomo va a ser el hipotálamo, cual se va a encargar de poder controlar la gran mayoría de funciones vitales, integrando sistemas autónomos y neuroendocrinos. Allí va a jugar otro papel trascendental el sistema nervioso simpático, cual va a estar controlado por el núcleo posterolateral, y las funciones de este sistema como tal son generar una descarga masiva del sistema nervioso simpático. Las funciones del sistema nervioso parasimpático va a estar controlada por núcleos del hipotálamo, tanto medial y anterior. Sistema nervioso central va a estar entonces estructurado, ¿ya?, por el encéfalo, el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Este es un sistema bastante íntegro, ya que se va a encargar puntualmente de percibir estímulos procedentes del mundo exterior, así como también transmitir impulsos a nervios y músculos de manera instintiva. Sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso central y periférico, ya que se va a encargar entonces puntualmente de las funciones anteriormente nombradas, así como el control de la sudoración, la temperatura corporal, el mantenimiento de la homeostasis interna, entre otros. Bien. Por otro lado, hay que clasificar la división del sistema nervioso autónomo en sistema autónomo nervioso parasimpático, que se van a llamar por neuronas sensitivas, las cuales tienen la finalidad de poder llevar información desde receptores sensoriales de órganos de los sentidos, superficie corporal, extremidades, sistema nervioso central, hasta impulsos a músculos esqueléticos para movimientos voluntarios. La activación del sistema nervioso simpático se puede activar entonces de manera masiva, de manera general. Esto va a ocurrir cuando el hipotálamo va a ser activado por un determinado evento y también por sucesos dolorosos o emociones fuertes, produciendo de esta manera reacciones en todo el organismo a modo de alarma o de estrés, también conocida como reacción de lucha o huida, es decir, fight or flight. Como lo decíamos anteriormente, ya la organización del sistema autónomo central va a ser el principal centro del hipotálamo, las cuales va a controlar todo lo que son funciones vitales, tanto neuroendocrinas como de sistemas autónomos, las funciones del sistema nervioso parasimpático, por su parte van a estar controladas por el hipotálamo medial y el anterior,
Y finalmente el sistema nervioso simpático va a estar controlado por el núcleo posterolateral. Un estímulo de esta zona se va a encargar de poder generar una descarga masiva tanto del sistema nervioso simpático. Bien. Dentro de las dimensiones de la terapia neural como sistema médico complementario, vamos a tener en cuenta entonces dos dimensiones puntuales, la dimensión morfológica y la dimensión fisiológica. Entendemos la dimensión fisiológica como aquella que considera que el sistema nervioso se va a encargar de coordinar e integrar todos los procesos fisiológicos y patológicos del organismo, así como determinar el comportamiento de los seres humanos y de los animales en relación con el ambiente. Por otro lado, tenemos entonces dimensiones morfológicas. Estos van a estar en base de la terapia neural, la cual va a tomar la corriente fisiológica del nervicismo, donde el concepto del sistema nervioso como un sistema integrado. En este orden de ideas, podemos inferir que la terapia neural se considera como todo proceso patológico, el cual a través de una distrofia. Por otro lado, tenemos entonces los neurodistrofias, los cuales van a ocurrir por la irritación del organismo, entendiéndose como irritación la capacidad de generar cambios dentro del mismo. Finalmente, entonces, cuando hay una neurodistrofia, se va a presentar en el organismo. Este no vuelve a ser el mismo, dado que se va a reorganizar, se tiene que readaptar, guardando una memoria de su nueva condición. Dentro de la metodología vamos a llevar a colación 7 metodologías importantes. Tenemos entonces la evolución, entendida como aquella que se representa por la capacidad de poder adquirir hábitos que lo van a sustentar de manera regular. Esta naturaleza va a estar abierta a la espontaneidad, tanto externa e interna, planteando diversos desafíos, dentro de los cuales se va a tener en cuenta reacciones, acciones y resistencias. Por otro lado, tenemos entonces cambios generales de todo un organismo, partiendo de todo el organismo como un todo. Este va a tener en cuenta el fenómeno mediante el cual un cambio ocurrido en una parte del organismo va a afectar en conjunto a todo el organismo. Entonces, aquí nos vamos a leyes de física. Toda acción tiene una reacción. Esto entonces, el hecho de tratar estos puntos específicos del dolor, pues va a causar relajación en otras áreas circundantes. Por otro lado, tenemos entonces el nervismo. Ese sistema nervioso va a ser el coordinador, va a ser aquel que va a tener de una manera íntegra todos los procesos tanto fisiológicos y patológicos del organismo, mediante el cual va a determinar el comportamiento del ser humano y de los animales en relación con el ambiente. Bien. Por otro lado, y no menos importante, entonces tenemos la reflexibilidad no lineal. En este orden de ideas, decimos que se define como una característica de los sistemas en las que sus partes se van a encontrar inmersas en una red totalmente acoplada, donde va a tener un cambio por mínimo que sea, el cual va a ser bastante significativo y puede desencadenar otra serie de cambios. Por otro lado, tenemos entonces la individualidad, entendida como aquella, la cual se tiene que observar ya como un conjunto de propiedades donde los principios de la terapia neural van a llevar el organismo a ser único, teniendo en cuenta su historia personal, marcada por factores tanto externos como internos. Por otro lado, tenemos entonces la irritación, entendida como aquella capacidad de todo el organismo para poder responder a estímulos internos o externos
con diversos cambios en el tono del sistema nervioso y sus funciones fisiológicas. Finalmente, y no menos importante, tenemos el monismo, entendido como todo cambio a nivel físico, donde se va a correlacionar con un cambio a nivel mental. Entonces, ¿qué pasa? Una serie de terapias que se van a llevar a cabo dentro de la terapia neural, la cual va a ser la terapia local, entendida como aquella inyección en la estructura dolorosa, llámese piel, puntos de gatillo, miofaciales, inserciones tendinosas, cápsulas articulares, periósteo, nervios periféricos, entre otros. Esta terapia local se va a inyectar en la estructura dolorosa de tal manera que sea un procedimiento totalmente limpio, controlado, donde se vayan a tener en cuenta diversas eh, formas de realizar un lavado adecuado, de tener el cuidado de uso de los elementos de protección personal, lavado en el sitio quirúrgico, los guantes estériles, y de esta manera pues conservar la misma limpieza en el momento de realizar este procedimiento. ¿Por qué? Porque aunque parezca un procedimiento sencillo, es un procedimiento invasivo, ¿ya? Porque va dentro del cuerpo, razón por la cual pues hay probabilidades de que se pueda infectar si no se tienen en cuenta las condiciones mínimas de esterilidad y de cuidado en cuanto a infecciones. Por otro lado, tenemos entonces terapias segmentales. Estas son inyecciones en el área de proyección de los síntomas, llámese raíces nerviosas, arterias y venas periféricas, así como ganglios vegetativos. Dentro de los órganos y sus zonas reflejas, entonces vamos a tener en cuenta ya el corazón posteriormente, el body de la izquierda pues va a representar las zonas reflejas, el pulmón y el diafragma, el estómago, el esófago, el páncreas, la vesícula biliar, ya de tal manera entonces que vamos a poder identificarlo ya de una manera mucho más sencilla y más adecuada. Se va a tener entonces una estimulación crónica en cualquier punto del cuerpo. Este puede ser de manera sintomática, puede ser en consecuencia de una enfermedad o de una herida, o casi todas las enfermedades crónicas pueden tenerlo en su origen en un fenómeno de pequeños segundos. Dentro de las indicaciones para realizar terapias neurales en enfermedades funcionales, enfermedades inflamatorias, enfermedades degenerativas, enfermedades del aparato locomotor, dolores agudos y crónicos, el combatir los efectos de la inflamación, problemas circulatorios y de tensión o rigidez muscular, el combatir enfermedades crónicas ocasionadas por campos interferentes y patologías con alteraciones funcionales del sistema nervioso, endocrino o inmune. En este orden de ideas, vamos a tener entonces en cuenta que hay una serie de comorbilidades, de enfermedades, donde el uso de la terapia neural pues, suele ser muchas veces en vano, como lo son enfermedades hereditarias, geopatías, situaciones de conflicto psicosocial, parasitosis y enfermedades carenciales. Dentro de las complicaciones que pueden suceder en el momento de la realización de la terapia, van a ser síncopes vasovagales, toxicidades al anestésico local, hematomas o hemorragias, ya si de pronto
se corre con la mala suerte de dar en un vaso, ya generalmente en una arteria, la cual puede tener un sangrado agresivo y el funcionar un órgano de manera indebida, ¿ya? Ya que pues hay inclusive procedimientos invasivos, ya los cuales tienen que ser guiados a través de ecografía, ¿ya? Para no llegar a generar este tipo de sucesos riesgosos y de complicaciones. Vamos a entender la terapia neural como una terapia biorreguladora, la cual a través de un principio de estímulo y de reacción va a tener el estímulo como una pequeña aplicación de un anestésico local llamado procaína. ¿Listo? Entonces ya posteriormente vamos a hablar de la procaína, ¿ya? Y de los usos importantes que este tiene. Este es un método de diagnóstico y de tratamiento para enfermedades causadas por trastornos en el sistema eléctrico del cuerpo. Estos se denominan como trastornos eléctricos, campos de interferencia y pueden encontrarse en cualquier parte del cuerpo, desde los dientes, cicatrices en la piel o tejido tegumentario, haciendo el tejido más grande del cuerpo, entre otros. Vamos a entender en este orden de ideas los campos de interferencia como aquellas áreas que tienen un bajo potencial eléctrico en comparación con los tejidos circundantes. Estos van a tener un flujo de corriente de área de alto voltaje hacia áreas de voltajes mucho más bajos que parecen enviar una serie de señales confusas al sistema nervioso del cuerpo. El cuerpo, por su parte, va a reaccionar algunas veces en forma inapropiada, resultando en la aparición de dolores y de enfermedades. En conclusión, el objetivo y la finalidad de la terapia neural es facilitar los mecanismos de autocuración del organismo y como terapia reguladora, lo que hace que se busque ya su propio orden individual. Por otro lado, y no menos importante, entonces, tenemos las probables complicaciones o contraindicaciones, ¿ya? Dentro de las contraindicaciones tenemos todo lo que son anticoagulación o técnicas profundas, indicaciones de cirugía urgente, enfermedades infecciosas avanzadas, presencia de medicamentos como lo son altos índices de alcohol y de efectos de sustancias alucinógenas, cáncer, carencia de hormonas, enfermedades nutricionales, enfermedades mentales, entre otros. Dentro de los niveles de aplicación, entonces, tenemos en conclusión 3 niveles, donde está la terapia local, la cual se va a centrar en un punto específico del dolor, en articulaciones dañadas, músculos o lesiones en piel. Por otro lado está el segmental, cual se va a concentrar en el segmento nervioso de dicha área, consiguiendo que el efecto de la procaína vaya a actuar a distancia a través de reflejos cutáneo-viscerales. Finalmente, y no menos importante, tenemos la terapia del campo interferente. O sea, como tal, se va a encargar de tratar cicatrices que van a generar algún tipo de irritación más allá de donde se encuentra. Dentro de los mecanismos de acción, entonces, tenemos en cuenta que cualquier infección, inflamación, traumatismo, cicatrización, afección odontológica, afecciones psíquicas estresantes, pueden actuar como un campo interferente. Por otro lado, entonces hay que tener en cuenta en la terapia neural, durante la aplicación local en un solo punto, siempre tiene un efecto global y biorregulador. En una zona donde existe un campo interferente, las células se encuentran bajo un estrés que les va a impedir recargarse de manera correcta, quedando en un estado de despolarización y por lo tanto
las funciones vegetativas que se encuentran paralizadas van a quedar interrumpidas en el suministro de energía. Entonces, para tener en cuenta, cada enfermedad crónica puede deberse a campos interferentes. Cada lugar del cuerpo puede convertirse en un campo interferente y la inyección de procaína en el campo de interferencia va a ser la culpable, ¿ya?, de la cura de enfermedades generadas por el mismo. Por otro lado, entendemos entonces que el anestésico local en concentraciones inferiores al 1%, por lo que su efecto anestésico va a ser bastante limitado, va a ser realmente muy poco, ya que no es lo que se va a buscar con la aplicación. Esta como tal, ya posteriormente se va a metabolizar de manera rápida en un organismo y no tienen estas concentraciones efectos adversos, los cuales son muy raras, las reacciones alérgicas, es decir, es muy escasa la cantidad de personas que tienen alergias a la procaína. Finalmente, entonces, partir que la procaína como tal es creada al enlazar dos nutrientes vitamínicos, el ácido paracinoico y el DHA. Dentro de las estabilizaciones y el equilibrio del vegetativo, entonces vamos a tener en cuenta mejoras en la circulación coronaria, antiinflamación, analgésicos, capilarizantes, antihistamínicos, estabilizador de membranas celulares, antiarrítmicos, relajantes musculares y espasmolíticos vasculares y de músculo liso. Posteriormente, entonces, nos vamos a remontar a un video muy corto de unos 2 minutos donde va a explicar unas diferencias puntuales, ¿ya?, en algunos materiales usados dentro de la terapia neural. Bien. Es un video muy corto, dura aproximadamente 2 minutos. Y posteriormente vamos a compartirlo. Doctora, déjame presentar. Dime. Hola, hoy te quiero dejar una información importante a la hora de elegir las agujas para plasma o terapia neural. Básicamente son dos tipos de tamaño en las agujas. Tenemos el tamaño de 13, que es pequeño, y el tamaño de 25, o también lo podemos encontrar por 30G por medio y 30G por 1. Ahora vamos a ver las partes de ella. Vamos a hablar del tamaño de 30G por media, o también lo pueden encontrar en el mercado como 0.3 por 13. Básicamente lo que encontramos en esta aguja es el protector y la aguja. Si observamos la aguja, esta es la de media pulgada o de 13 milímetros. La característica principal que les recomiendo es que sea flexible. Miren la flexibilidad que tiene esta aguja. Porque hay otras marcas, como esta que les traigo a continuación, que son un poco más rígidas en acero inoxidable y son mucho más dolorosas para el paciente. ¿Listo? Lo que acabo de hacer simplemente es quitar el seguro para que me quede más fácil abrirla. Y observen la diferencia en la rigidez de la aguja. Entonces, simplemente es elegir una aguja de 30G por media o 0.3 por 13 milímetros. Esto nos sirve para la mayoría de la musculatura media que vamos a intervenir en nuestros pacientes con terapia neural o plasma. Ahora te voy a hablar de la aguja que es un poco más grande, que puede ser para musculatura magra o intraarticular, que es la 30G por pulgada, o también la pueden encontrar en el mercado como 0.3 por 25 milímetros.
A diferencia de la anterior, esta es mucho más larga y como pueden observar, va a penetrar mucho más en el paciente. Vamos a observar las dos para que tengan la referencia. 0.3 por 13, 0.3 por 25, o la pueden encontrar 30G por media y 30G por pulgada. Bien, perfecto. Bueno, entendido entonces lo anterior, ya vamos a partir que hay dos agujas especiales que se van a usar dentro de las terapias neurales, las cuales tienen el mismo fin, pero los puntos de inserción son diferentes dependiendo el diámetro de la misma. La terapia neural como tal nace con los hermanos Ferdinand Unruh y Walter en 1941 en Alemania. Este episodio inicia con el proceso dentro de un paciente que presenta una artritis capsular escapulohumeral izquierda y no responde al tratamiento, como lo son inyecciones, infiltraciones capsulares y aplicaciones intravenosas. Días después, el paciente presenta un dolor en una antigua cicatriz de osteomelitis de la tibia derecha, donde se va a aplicar procaína en la cicatriz y mejora notablemente la artritis. Entonces, como diversos usos de la medicina, la gran mayoría se dan a través de ensayos, ¿ya? Y a través de experimentos, ya donde en este caso para los hermanos Hunk en 1941 fue todo un éxito. Bien, hay que tener entonces en cuenta ya que la procaína como tal va a tener una dilución de 0.5 a 1% y su efecto dura entre 20 a 30 minutos, donde posteriormente va a tener un margen terapéutico bastante considerable. La procaína como tal entonces se puede usar de manera específica para procesos vasodilatadores, antiinflamatorios, antihistamínicos, espasmolíticos y antiarrítmicos. Dentro de las técnicas a usar, entonces tenemos las áreas de drenaje linfático, las glándulas y amígdalas tiroideas, los nervios y plexos nerviosos, los ganglios, los dientes y también las muelas, los puntos de gatillo y las pápulas intradérmicas. Aquí tenemos entonces un caso puntual de un varón de 62 años, ya con dolor en hombro derecho, de 2 años de evolución, el cual tras un accidente de tránsito tiene tratamiento con fisioterapia y quiropraxis, el cual mejora el dolor de manera significativa y se va a aconsejar entonces la extracción del canino superior derecho, el cual va a estar podrido, ya va a tener un dolor en el hombro con una mejoría del 50% de manera casi inmediata y una infiltración del ganglio esfenopalatino derecho, el cual va a ser de manera consecuente. Dentro de las técnicas habituales, entonces tenemos los puntos de gatillo, ¿verdad? Con un margen de un 32%, áreas peridontales, ¿verdad? Con un porcentaje de un 19%, cicatrices, un 27%, entre otros. Estos vienen siendo como los más habituales. En los dientes, este tipo de indicaciones se va a realizar entonces en toda inflamación, tanto de boca, maxilar superior e inferior, mandíbula y dientes en general. El material con que se va a llevar a cabo este tipo de procedimientos van a ser agujas de 30 milímetros y de 0.2 sobre 0.3 mililitros. En cuanto a las cicatrices, se va a tener entonces en cuenta indicaciones
de todas aquellas del segmento, ya que estemos tratando de manera específica, los campos interferentes. En este orden de ideas, el material que se va a usar son agujas de 25-27 de largo, ya según la zona a tratar. Ten en cuenta entonces que esta, por ser una zona con alto tejido adiposo, pues es necesario el uso de agujas con mayor diámetro. Por otro lado, tenemos entonces inyecciones intravenosas. Estas son indicaciones de tratamiento de base en todos los trastornos de la región en cuanto a cabeza, cuello y tórax. Por otro lado, tenemos entonces las pápulas intraérmicas, donde las indicaciones más puntuales van a ser las zonas dolorosas, según historia clínica y palpación, y el material con que se va a llevar a cabo ya son agujas de 10 milímetros con un calibre de 30 de 0.2 sobre 0.5 milímetros. Por otro lado, tenemos entonces zonas como el ganglio estrellado, donde se va a tener entonces indicaciones en cabeza, ojos, oídos, nariz, garganta, cuello, hombro. Dentro del material a usar son agujas de 40 milímetros y la técnica es Leriche modificada por Dosh. Por otro lado tenemos el ganglio efenopalatino, ya se va a tener entonces en cuenta indicaciones como lo es rinitis, neuralgias, sinusitis, cefaleas resistentes o dolores de cabeza crónicos, y el material con que se va a llevar a cabo son agujas de 60 milímetros. Por otro lado tenemos entonces la troncal lumbar, allí se van a tener entonces indicaciones de trastornos circulatorios, de miembros inferiores, quemaduras, úlceras, mala cicatrización, muñones en amputaciones, dolor en miembros, fantasmas, considerado miembro fantasma debido a que pues ya no está, es decir, de manera concreta el sitio de la amputación, y osteoporosis post-trauma. Material a usar son agujas de 90 milímetros. Bien. Bueno, posteriormente les voy a colocar un video, ya, el cual es de manera conclusa, ya, el cual va a llevar a cabo pues, los aspectos más importantes abordados dentro de la terapia neural, ya, de tal manera que se pueda hacer entonces una pequeña síntesis de el material expuesto anteriormente. Bien, perfecto. Bueno. En un segundo. Listo, perfecto. Especialista en medicinas integrativas. En esta ocasión estoy en Tu Salud Guía para hablarles de estas medicinas, en particular de la terapia neural. La medicina integrativa comprende medicinas ancestrales como medicina tradicional china de acupuntura, homeopatía, sintergética, ayurveda, que es la medicina de la India, y la terapia neural, entre muchas otras. La terapia neural nace en Alemania a mediados de 1925 y nace por dos hermanos médicos llamados los hermanos Huneke. Los hermanos Huneke le querían aplicar a su hermana una inyección para el dolor del reumatismo que tenía en su cuerpo. Al aplicarle esta inyección le adicionaron un poco de anestésico local llamado procaína para evitar un poco el dolor. Pero sucedió algo interesante y aquí nace la terapia neural, y es que al aplicar esa inyección para el reumatismo, la hermana de estos hermanos Huneke se curó de su migraña crónica. Entonces aquí nace una terapia con anestésicos locales
la cual se aplica en sitios diferentes al del dolor y tiene efectos curativos. Fueron 3 años después de ese acontecimiento, que los hermanos Huneke exponen su terapia y su descubrimiento a la sociedad. Para poder entender cómo funciona la terapia neural, debemos hablarles del sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo es una red eléctrica que nos compone el cuerpo y nos conecta todo el organismo. Entonces, cuando una célula se altera o se enferma o es un componente de una cicatriz, pierde su electricidad o su potencial bioeléctrico, porque somos seres energéticos, y eso se llama potencial de membrana de la célula. Al aplicar estas pequeñas dosis de anestésico local, no queremos anestesiar, ese no es nuestro propósito, sino que se demostró que estos anestésicos tienen la capacidad de resetear esa célula que está alterada y volver a recuperar su capacidad bioeléctrica. Entonces, la terapia neural se puede aplicar en el sitio de la lesión o del dolor o de la enfermedad, pero también se puede aplicar en un sitio distante a la enfermedad que esté alterado bioeléctricamente. Entonces es muy importante encontrar esos puntos. Por eso la historia clínica del paciente y sus antecedentes es muy importante para darnos pistas donde debemos aplicar esta inyección de terapia neural. Estas inyecciones se pueden aplicar de una forma superficial en pápulas subcutáneas, son papulitas que se ven debajo de la piel, o se pueden aplicar de una forma profunda en algunos ganglios del sistema nervioso, como el ganglio Gasser que queda aquí o el esfenopalatino, y están internos en la bóveda craneal, entonces son agujas un poco más largas y esto se llama terapia neural profunda. Estos dos ganglios son usados para el tratamiento de la migraña. Un tratamiento más local puede usarse para un dolor cervical, un dolor muscular, un dolor gastrointestinal, entre otras patologías. En realidad, la terapia neural es muy amplia y se puede usar para muchas patologías, enfermedades y síntomas. Algunos de ellos y los más importantes son las migrañas crónicas, los dolores musculoesqueléticos, dolores neuropáticos, enfermedades crónicas que no han tenido buena respuesta con la medicina occidental y se integra perfectamente con esta medicina y se complementan. Algunas de las contraindicaciones de la terapia neural son pacientes que tengan una historia clínica, alergia a los anestésicos, pacientes con miastenia grave, pacientes anticoagulados, sobre todo en los que se les va a realizar una terapia neural en sitios de ganglios profundas, pacientes que tengan un bloqueo cardíaco, una arritmia cardíaca, entre otras, pero en realidad son pocas. ¿Qué podemos esperar o qué resultado podemos esperar de la terapia neural? En realidad es muy individualizado y personalizado. Hay pacientes que con una sola sesión de terapia neural se les soluciona su dolor y obviamente eso es lo que queremos, pero hay otros pacientes que necesitan muchas más sesiones y hay otros que el dolor se puede incrementar al principio y luego ver la mejoría de sus síntomas. Como especialista en medicina integrativa, puedo concluir que la terapia neural es una terapia eficiente, segura, se complementa con la medicina occidental, está indicada para múltiples patologías en pacientes de todas las edades. Espero este espacio les haya servido para aclarar sus dudas acerca de la terapia neural. Si tienen más preguntas, las pueden dejar en los comentarios de este video. También puedes encontrar mi perfil en el portal. Bien, perfecto. Bueno, en este orden de ideas, concluimos entonces que la terapia neural, dentro de las contraindicaciones que tiene, pues hay que chequear de manera responsable y disciplinada la historia clínica del paciente, realizar una anamnesis adecuada con el mismo, ya tomándose un tiempo para una consulta y una plática previa, una preconsulta, antes de realizar el procedimiento,
Y de esta manera, pues poder identificar diversas comorbilidades, ya verificar entonces los medicamentos que toma el paciente, el motivo específico de la consulta, así como tener especial cuidado ya, con aquellas comorbilidades y contraindicaciones anteriormente expuestas. En el momento de realizar los procedimientos es necesario siempre llevar un adecuado lavado de manos, usar de manera responsable los elementos de protección personal, de tal manera que se minimicen las probabilidades de tener un procedimiento con altas probabilidades e índices de infecciones, infecciones nosocomiales que se pueden dar por un procedimiento mal resuelto, ¿ya? E igualmente, ya tener las aptitudes de posteriormente, al culminar dicha terapia, poder hablar con el paciente para que tenga especial cuidado ya en las zonas que se intervinieron, ya, y de esta manera explicarle que las consecuencias y los resultados a esperar, pues tal cual como lo decía la doctora, son bastante inespecíficos, ¿no? De acuerdo al organismo del paciente, puede que sea prudente realizar nuevamente una terapia en un tiempo estimado, ya generalmente es a los 8 o 15 días. O, ¿por qué no? Pues que sea una terapia y un procedimiento tan exitoso y tan óptimo, el cual haya curado dichas consecuencias y molestias por un muy buen tiempo específico. Bueno, nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo en el día de hoy. Recordarles que el material posteriormente será enviado a través de los diferentes medios de comunicación donde se realizó conexión directa con cada uno de los asesores del Centro Internacional de Capacitación Profesional CIPAF, así como la llegada tanto de las certificaciones como el material de apoyo. No siendo más, no me queda más que agradecerles por su tiempo en la noche de hoy y desearles buen viento y buena mar. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.